Salvador Aragón, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿con qué te quedas de todo este debate, de lo que estamos viendo en los foros? Tenemos hoy de nuevo las acciones de GameStop como protagonistas, tenemos a la SEC que acaba ya, lo estábamos esperando, ¿no? Desde hace 2 días estábamos aquí a ver cuándo sale la SEC a pronunciarse sobre lo que está sucediendo. Fuertes movimientos en los mercados, parece que tenemos un nuevo tipo de inversor o de influencer de los mercados, ya no son solo pues los Warren Buffett de turno. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu primera impresión de lo que estamos viviendo esta semana? Bueno, pues mi primera impresión es que estamos viendo o estamos replicando en el mundo de la inversión financiera unos comportamientos que ya habíamos visto en otros entornos. Los habíamos visto en el entorno social, en el entorno de nuestros gustos, en el entorno básicamente de lo que entendíamos por influencers. Y me vais a permitir que acuñe una expresión, pero estamos viviendo una democratización del troleo, por decirlo de una forma muy sencilla. Bueno, me ha gustado esa frase, la estábamos aquí anotando. El troleo, llevamos toda la semana con el troleo a Wall Street. Marta. Bueno, Salvador Aragón, que es director general de innovación del EA Business School, bueno, realmente le habíamos contactado un poco pues, por hablar de los principales titulares que nos dejaban las empresas tecnológicas de Estados Unidos. Pero bueno, como bien apuntaba Raquel, al final todos estos resultados que conocíamos y que tanto esperábamos de las gigantes tecnológicas han quedado pues casi en un segundo plano. A ver, por abordar un poquito los resultados que hemos visto y por contextualizar también los movimientos que vimos pues en medio de toda esta vorágine. ¿Cómo los has visto, Salvador? Bueno, teníamos Microsoft, teníamos Apple, teníamos Tesla, por hacer un poco un balance, ahora que ya tenemos gran parte de esos pesos pesados del índice tecnológico, ¿qué es lo que podemos esperar? Bueno, pues claramente, analizándolo en detalle, lo que estamos viendo es que la bolsa, los valores nos están reflejando un efecto que por no esperado no deja de sorprender su magnitud, que es la segunda ola de la digitalización que nos ha traído fundamentalmente la crisis COVID. Para mí ese es el gran elemento. Hemos visto que la tecnología se ha convertido en, de alguna forma, el refugio y la salvaguarda de muchas actividades, desde el aprendizaje hasta el trabajo, pasando por el entretenimiento. Y eso tiene un reflejo en cómo están cambiando los mercados, cómo está cambiando nuestra vida y sobre todo cómo estamos manejando las expectativas en relación con la tecnología. Y claramente las tecnológicas pues están siendo grandes beneficiadas. Yendo un poquitín más en detalle y viendo los resultados de compañías como Microsoft o de compañías como Apple, hay un elemento muy interesante y es más allá de su evolución y de su crecimiento claramente por encima de los 2 dígitos, nos encontramos con una clara apuesta por nuevos servicios. Por ejemplo, en el caso de Microsoft es muy interesante el crecimiento que tiene su parte de Azure, su parte de servicios en la nube, lo cual nos dice que buena parte de la infraestructura de las compañías sigue yéndose hacia modelos de virtualización, lo cual es muy, muy interesante. En el caso de Apple, más allá me vais a permitir que utilice el término anecdótico del lanzamiento del siguiente modelo del iPhone, es muy interesante también su apuesta por servicios y cómo de una forma muy, muy, muy clara está apostando por servicios vinculados al mundo de la salud y vinculando al mundo de estilos de vida. Y eso quiere decir que tanto empresas como cada uno de nosotros nos estamos digitalizando y estas compañías están siendo capaces de capturar el valor asociado a esa digitalización. Es decir, con esa recolecta de datos les están dando un valor clarísimo. En el caso de Apple, pues con, por ejemplo, el wearable, ¿no? Su Apple Watch, pues es capaz de tener muchísimos datos que incluso nosotros desconocemos, ¿no? Corporales, de nuestra actividad, etcétera, y es capaz de matematizarlos, clasificarlos y luego poder jugar con estos datos para ofrecer otros servicios. Servicios que luego supongo que en algún momento pues se estará guardando bajo la manga para en algún momento planteárnoslos, porque sí que es cierto que hasta el momento lo que estamos viendo en Apple es que sigue dándole mucho protagonismo cuando presenta sus cuentas trimestrales al dispositivo iPhone, a pesar de que la compañía insiste en que quiere pues de alguna forma dejar de depender tanto en este dispositivo. No sé si a lo mejor está jugando un poquito al despiste. No es exactamente jugar al despiste, es decir, sabe que en este momento la vinculación al mundo Apple está muy vinculada al dispositivo. Ha sido una compañía, llamémosle, hardware-céntrica, lo cual es enormemente interesante. Pero sí que es cierto que sabe que ese dispositivo y el atractivo que conlleva ese dispositivo se rentabiliza a través de servicios y irá añadiendo nuevas capas de servicios y nuevos entornos en los cuales aportar servicios. Y ahí, por ejemplo, pues Apple se ha convertido en un jugador decidido dentro de
de una tendencia emergente y extremadamente interesante, que es el Internet de los comportamientos. En el mundo industrial nos hemos acostumbrado a hablar del Internet de las cosas, pero en la medida en que cada uno de nosotros se hiperconecta, claramente vamos hacia un mundo de Internet de los comportamientos, en los cuales los servicios, este tipo de servicios nos van a inducir comportamientos, nos van a permitir mejorar o empeorar nuestra calidad de vida, llevar una vida más saludable, llevar una vida teóricamente más sana, y todo eso convenientemente monitorizado. Muy interesante. Más allá de Apple, la otra protagonista de la semana era Tesla. La veíamos con caídas tras presentar sus cuentas. Poníamos más el foco casi que en Tesla, en su CEO, ¿no? En Elon Musk, que bueno, aparte de que no hace tanto, pues se coronaba como el hombre más rico del mundo. Como él no recibe un salario de Tesla, ayer conocíamos que, bueno, por el hito, ¿no?, de haber cerrado el año en beneficios, se le iba a desbloquear un nuevo tramo por el que iba a obtener 8,4 millones de acciones de Tesla, y bueno, eso se traducía más o menos en el precio actual de las acciones en unos 7.000 millones de dólares, ¿no? Calderilla, como aquel que dice. Sí que es cierto de todas formas que Elon Musk tampoco ha sido protagonista tanto por eso, sino por todo el revuelo que se ha formado con GameStop, desde el tweet en el que él ponía GameStop, haciendo una clara burla, ¿no?, del stock, que estas acciones así que fluctúan un poco chicharros, por así traducirlo de aquella manera, y hoy lo tenemos como protagonista porque no es que ni siquiera ha tenido que publicar un tweet como en otras ocasiones, sino que le ha bastado, es decir, su capacidad de influencia es tal que le ha bastado con cambiar su biografía, poner la palabra Bitcoin y ya está. Eso ha sido suficiente para causar este revuelo. Es un efecto que lo poníamos siempre en boca de Donald Trump, pero podríamos decir que Elon Musk está desarrollando un poco el mismo papel a la hora de manejar un poco los mercados. Sí, Elon Musk es una figura, yo diría que a dos dimensiones que nos sorprenden en el mundo de los negocios. Una, claramente, una muy encomiable función empresarial, descubriendo y explorando nuevos modelos de negocio. Y en la otra, me vais a permitir utilizar un término muy políticamente incorrecto, pero se está convirtiendo en algo parecido a una figura religiosa. Es decir, Elon Musk, si nos damos cuenta, y en Tesla, en el comportamiento de las personas que compran Tesla, en ocasiones vemos que muchos de ellos no son realmente clientes de Tesla, pero son creyentes en Tesla, lo cual es una cosa extraordinariamente distinta. Y de hecho el impacto que tienen las opiniones, llamémosle, del padre de esta religión, pues hemos visto que tiene un impacto en ámbitos muy distintos y en ocasiones muy alejados del propio Tesla. Y además juega eso de una manera extremadamente inteligente. Invito a los espectadores a que comprueben los flujos de caja de Tesla, que este año por fin han sido positivos, pero uno de los momentos más dramáticos, de caída más dramática de sus flujos de caja, de generación de flujos de caja negativos, lo que hizo Elon Musk fue generar un milagro, fue básicamente poner un coche en órbita. Y eso compensó de una forma muy clara los comportamientos negativos de la compañía. Es decir, Elon Musk está jugando con algo que no solamente son la aportación de valor que esperamos de una compañía innovadora y emergente como es Tesla, sino está jugando con absoluta maestría con un flujo totalmente distinto, que es el flujo de expectativas. Y en eso, con perdón, pero me recuerda mucho más a un líder religioso que a un líder de gestión. No, es interesante la reflexión, porque realmente sí que es cierto que suscita casi más adoración en ese sentido, ¿no? Consigue mover masas de alguna forma, casi con esa fe ciega. Claro, yo estaba ahora haciendo memoria. A Elon Musk en su día ya recibió el toque de atención por publicar estos tweets, se le expulsó de la presidencia de Tesla, tuvo que pagar una multa millonaria, bueno, que insistimos de todas formas, unos tantos millones de dólares para Elon Musk es calderilla, es decir, le daba un poco igual, pero sí que es cierto que, claro, estamos viendo un poco que, no sé, tampoco es que haya cambiado mucho su comportamiento. Estamos viendo que de nuevo está intentando de alguna forma jugar, quizás no en beneficio propio, pero bueno, sí que está de alguna forma con sus acciones pues teniendo una capacidad de mover a su antojo determinados activos que bueno, yo hasta aquí no sé hasta qué punto la SEC, con esta llamada de atención que estábamos conociendo ahora, pues se puede castigar nuevamente al CEO de Tesla. Es probable que lo haga, pero claramente está jugando a lo que llamaríamos la economía de la atención, y en este sentido está generando una mejor práctica. Y es algo que se está convirtiendo en algo habitual, es decir, si nos damos cuenta de cómo evoluciona nuestra sociedad y cómo evoluciona el mundo de las inversiones, hay como dos mundos paralelos. Tenemos un mundo que es extraordinariamente racional, llamémoslo así,
y otro mundo en el cual está impulsado por emociones tremendamente fuertes y muy primarias. Y el Non-Mans es capaz de jugar muy bien con esa segunda capa de emociones, que en su caso están vinculadas fundamentalmente a ofrecernos un nuevo tipo de futuro en el ámbito de nuestro hogar, con nuevos modelos eléctricos, en el ámbito de la movilidad, pero nos está ofreciendo un futuro distinto. Y es capaz de jugar esa labor profética y sobre todo es capaz de monetarizarla. Bueno, lo comparábamos un poco con el expresidente de Estados Unidos porque, bueno, sí que es verdad que a golpe de tuit también Donald Trump conseguía muchas veces mover los mercados. Parece que Joe Biden quizás va a ser más calmado en este sentido. Tampoco le vamos a echar tanto de menos teniéndolo más, ¿no? Efectivamente. Pero con el Salvador, con el fenómeno este que hemos estado viviendo a través de los foreros de Reddit, de su capacidad de mover tanto pues acciones como las de GameStop, como las de BlackBerry, AMC Entertainment, que hablamos mucho de ella porque, bueno, ahora con el tema de la pandemia pues es un gigante del entretenimiento de cines que no está pasando por su mejor momento. ¿Sería posible de alguna forma que este fenómeno que ha ocurrido en Estados Unidos se llegara a calar y a trasladarse a España? ¿Podemos imaginarnos un entorno en el que eso pueda ocurrir también en nuestra bolsa? Bueno, en nuestra bolsa dependen fundamentalmente, y es un tema que desconozco, del peso que puede llegar a tener el pequeño inversor. Pero en el sentido de ser capaces de capitalizar este tipo de incentivos y de desarrollar ese aspecto lúdico, aunque con de alguna manera efectos sistémicos muy serios del troleo, tenemos un best case en España muy interesante alrededor de Forocoches. Y de hecho, bueno, pues ha habido un movimiento en este sentido esta semana que fue parado por la propia plataforma. Pero no olvidemos el troleo que lograron hacer con la Armada Británica. Una pequeña anécdota muy simpática, pero que nos dice esa capacidad de aunar de alguna forma el poder de la comunidad. De todas formas, este fenómeno no es un fenómeno que debamos ver de forma aislada. Y se está dando una paradoja muy interesante cuando exploramos cómo están evolucionando los negocios. Y es una tensión que existe entre, lo hemos acuñado, le hemos puesto el nombre de dos tipos de inteligencia. Por un lado, la inteligencia artificial, todo el mundo del Big Data, todo el mundo del Machine Learning, todo el mundo de la algorítmica, que en el mundo de la inversión pues hemos visto el impacto tan brutal que ha tenido en la última década, pues desde la automatización del trading y efectos no esperados, como por ejemplo pues las caídas flash, que nadie esperaba y que son una consecuencia sistémica de la aplicación de algoritmos. Y por otra parte, nos hemos dado cuenta de que hay otro tipo de inteligencia que también puede tener efectos sistémicos, y es cuando se agregan pues grandes comunidades de pequeños decisores. Eso le hemos puesto otro nombre, lo llamamos el poder de la inteligencia remota. Bueno, pues en el fondo estamos construyendo un modelo económico y un modelo social en la cual existe una tensión permanente entre esas dos. Entre, por una parte, el algoritmo, y por cierto, nadie nos escandaliza como los algoritmos determinan buena parte de nuestras decisiones económicas, ¿no? Y por otra parte, el poder que de repente tiene esa masa organizada que encuentra un objetivo común, que en ocasiones, con unas finalidades que en ocasiones, bueno, pues son discutibles en su modalidad, pero que es una nueva forma de actuar sobre los mercados, de actuar sobre reputaciones y de actuar sobre incluso nuestros gustos y nuestros modelos de consumo que está ahí. Por lo cual esa tensión entre la inteligencia artificial y el término que se acuñó, que es la inteligencia remota, probablemente va a definir buena parte de nuestro mundo en los próximos años. Es decir, esa paradoja, ese enfrentamiento entre los dos tipos de inteligencia, muy interesante, y me ha gustado mucho cuando has apuntado, Salvador, esa parte de nadie se escandaliza, ¿no? Cuando con la inteligencia artificial de alguna forma se intenta jugar con nuestras decisiones económicas. ¿Hasta qué punto en el día a día vemos esto, Salvador? Pues lo vemos de forma muy clara. No olvidemos que la medida en que estamos delegando en algoritmos decisiones importantes en nuestra vida, existen dos tipos de sesgos de los cuales debemos ser conscientes. Hay sesgos asociados de forma explícita, digamos, metodológicos al propio algoritmo que estamos utilizando. Y todo algoritmo, voy a utilizar un término tomado de la psicología tradicional, ¿no? Todo algoritmo, en cierta forma, tiene su propia personalidad y toma decisiones de determinada forma y aprende de determinada forma. Y eso nos lleva a un aspecto muy determinado, a una decisión determinada. Y por otra parte, los datos con los cuales lo alimentamos y con los cuales le hacemos aprender. Bueno, pues esa combinación de esos dos sesgos al final hace que los algoritmos, bajo esa apariencia de frialdad y racionalidad absoluta matemática, tengan claramente unos sesgos, y eso influye en nuestra vida.
Muy interesante. Pues Salvador Aragón, director general de innovación del IE Business School, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en Negocios Televisión y gracias por ese análisis tan interesante sobre, bueno, un poco el contexto que estamos viviendo en estos momentos que nos está dejando a todos un poco descolocados, pero que es importante de alguna forma analizar para entenderlo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta pronto.